Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Leyendas y Enigmas. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más intrigantes y oscuros de Estados Unidos, que involucra conspiraciones, experimentos biológicos y enfermedades transmitidas por garrapatas. Estoy segura de que después de ver este video tendrás muchas más preguntas de las que tenías al principio, así que comencemos. En julio de 2008, el cadáver de un animal apareció en la playa de Montauk Point en Long Island. Los lugareños nunca habían visto nada como este animal, así que llamaron a expertos para identificarlo, pero ellos también quedaron perplejos, ya que el cuerpo parecía parte perro, parte reptil y parte roedor, pero con un pico como de pájaro. A este animal se le conoce como el monstruo de Montauk. Sin embargo, hasta hoy no ha sido válidamente identificado. Lo único que sabemos es que los rumores decían que había venido de Plum Island. A menos de 2 millas de la costa de Long Island y alrededor de 85 millas de la ciudad de Nueva York, se encuentra una pequeña isla, propiedad del gobierno de los Estados Unidos y no identificada en la mayoría de los mapas, conocida como Plum Island. Los rumores que corrían entre los lugareños decían que se trataba de una instalación gubernamental de alto secreto que se había dedicado a crear armas biológicas, ingeniería animal, híbridos y tal vez incluso experimentó con personas. Oficialmente, Plum Island es el hogar del Centro de Enfermedades Animales de Plum Island, un centro de investigación federal que estudia las enfermedades relacionadas con el ganado, específicamente la fiebre aftosa y la peste porcina africana, enfermedades altamente contagiosas que afectan a vacas, cerdos, ovejas y cabras. El centro también estudia la peste porcina africana y clásica, así como la gripe aviar. El Centro de Enfermedades Animales de Plum Island es el único laboratorio de los Estados Unidos autorizado para trabajar con muestras vivas de fiebre aftosa. Si estas muestras escaparan de la isla, podrían devastar el suministro de alimentos del país en cuestión en semanas. La fiebre aftosa es tan contagiosa que si un solo caso se encuentra en la carne importada, todas las importaciones de carne de ese país se prohibirían instantáneamente. En 2001, el Reino Unido tuvo un brote de fiebre aftosa que resultó en una pérdida de casi $10,000 millones y el sacrificio de más de 6 millones de animales, ya sea que estuvieran infectados o no. Ahora, no hay duda de que desde la década de 1950, Plum Island ha estudiado las enfermedades que afectan al ganado. Sin embargo, la verdadera historia de Plum Island es mucho más oscura. Durante años, circularon historias de que Plum Island estaba llevando a cabo experimentos genéticos en animales y posiblemente en personas, por lo que el que los cuerpos de animales extraños comenzaran a aparecer en las playas alrededor del estrecho de Long Island solo podría significar una cosa: los rumores sobre Plum Island eran ciertos. En 2008, se capturó a un agente de Al Qaeda, quien estaba en posesión de notas escritas a mano con posibles objetivos para un ataque con víctimas masivas en los Estados Unidos. Uno de los sitios enumerados fue Plum Island. ¿Por qué? Bueno, la investigación de Plum Island no siempre fue con la intención de curar enfermedades, sino que cuando se abrió, el objetivo era crearlas. En 1952, Plum Island se utilizó para investigar la guerra biológica contra los animales. Específicamente, se centró en convertir la fiebre aftosa en un arma contra el ganado enemigo para interrumpir su suministro de alimentos. Pero hay evidencia de que las armas biológicas desarrolladas en Plum Island no solo apuntaban a los animales, sino también a los humanos. En enero de 2010, un guardia de seguridad local encontró un cuerpo humano en Plum Island, el cual se describió como un hombre afroamericano de 1,82 de altura, sin signos obvios de trauma, pero con algunos detalles extraños al respecto. Sus dedos fueron descritos como anormalmente grandes, algunos incluso señalaron que parecían mutados, y el detalle más aterrador de todo es que su cráneo tenía 5 agujeros perforados, lo que indicaba una cirugía cerebral invasiva o experimentación. Y ahí es donde la historia de Plum Island se vuelve aún más oscura. Cuando Estados Unidos quería crear uno de los laboratorios de gérmenes más mortíferos de la Tierra, trajeron personal de élite para construirlo. Trajeron científicos de armas biológicas con experiencia en experimentación humana, científicos nazis. La isla de Reims, Alemania, es el lugar de la investigación virológica más antigua del mundo. Reims se fundó en 1910 para investigar la fiebre aftosa, pero durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en la zona cero del programa de guerra biológico de Hitler. Reims estaba dirigido por el científico Erich Traub, quien reportaba directamente a Heinrich Himmler, quien a su vez reportaba directamente a Hitler. Traub experimentó
con formas únicas de guerras biológicas. Se especializó en examinar insectos y descubrió que si infectas escarabajos y garrapatas con una enfermedad mortal, puedes dejarlos caer sobre las tropas enemigas y sus suministros de alimentos, y así devastar a todo un ejército sin disparar un solo tiro. Las garrapatas se consideraban un arma ideal para la guerra biológica, ya que son pequeñas, lo que las hace difíciles de detectar. Son resistentes, lo que las hace difíciles de matar, y se alimentan de sangre humana, lo que las motiva a propagar enfermedades. Después de la guerra, la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban muy interesados en usar garrapatas venenosas como arma, excepto que, en ese momento, los dos aliados se convirtieron en enemigos y la competencia por la tecnología alemana era feroz. Los Estados Unidos lanzaron la Operación Paperclip, un programa secreto que reclutaba científicos, ingenieros y técnicos alemanes. Con esta operación, dieron a los científicos alemanes la opción de trabajar para ellos para que sus crímenes de guerra fueran perdonados. Si los científicos alemanes se negaban a trabajar para los Estados Unidos, se veían arrastrados por la Operación Osowieckim, la contraparte soviética de la Operación Paperclip, donde los soviéticos tomaban a los científicos por la fuerza. Erich Traub fue uno de los científicos obligados a trabajar para los soviéticos desde su laboratorio en la isla Rems, pero en 1948 la inteligencia británica lo sacó y lo llevó a Estados Unidos. Pronto, Traub estaba trabajando en Fort Detrick, el cuartel general de guerra biológica del ejército, y basado en el diseño de las instalaciones alemanas, los Estados Unidos construyeron su propio laboratorio frente a la costa de Nueva York, por lo que el Laboratorio de Enfermedades Animales de Plum Island abrió sus puertas en 1954. Una fuente que trabajó en Plum Island en la década de 1950 recuerda que los cuidadores de animales y un científico liberaron garrapatas al aire libre en la isla. Lo llamaban el científico nazi. En 1951 estaban inoculando estas garrapatas, y pasarían años antes de que los residentes de la zona se enteraran de lo que estaba sucediendo en Plum Island. Cuando los lugareños se enteraron, la tensión creció. Nadie quería comprar un terreno con un laboratorio de armas en su patio trasero. Además de las cuestiones morales, ¿qué pasaría si alguna enfermedad se extendiera hacia la zona continental? Después de todo, alrededor de 10 millones de personas vivían a menos de 160 kilómetros de la isla, por lo que una fuga de un laboratorio sería catastrófica. Cuando el gobierno finalmente reconoció la instalación, dijeron que no estaban investigando armas biológicas y, por otro lado, que no había forma de que nada pudiera escapar de la isla. Pero aquí está el detalle, ambas fueron mentiras. Desde su creación, el laboratorio de Plum Island en 1954 se inauguró como un centro de investigación para la guerra biológica y era dirigida por Erich Traub, un científico nazi. Esta información se puede corroborar en las profundidades de los archivos nacionales y la Administración de Registros de los Estados Unidos. En 1971, un misterioso virus comenzó a diezmar a la población porcina de Cuba, amenazando una fuente importante de alimento. En 2 años, más de 500,000 cerdos habían muerto o habían sido sacrificados. La causa fue la peste porcina africana, un virus altamente contagioso y generalmente mortal. Este fue el primer y único brote de peste porcina en el hemisferio occidental. Como resultado de la epidemia, Cuba se vio obligada a sacrificar a todos los cerdos de la isla. Cómo llegó la gripe porcina africana a la isla era un misterio para todos, excepto para los cubanos. El gobierno cubano culpó a los Estados Unidos, específicamente a la CIA, ya que después de todo, la Operación Mangosta era bien conocida por los cubanos. Esta fue una operación encubierta iniciada por la CIA a principios de la década de 1960. Su objetivo principal era sacar a Fidel Castro del poder, y, aunque nunca se implementaron, las armas biológicas eran parte de este plan. La CIA había planeado rociar toxina botulínica en la isla. La justificación de esto era que salvarían la vida de miles de soldados estadounidenses, aunque los civiles cubanos no tendrían tanta suerte. La toxina botulínica es una de las toxinas más potentes de la Tierra. Las estimaciones sitúan el número de víctimas entre el 1 y el 2% de la población civil cubana. Estamos hablando de cientos de miles de muertos. Afortunadamente, la Operación Mangosta terminó y esto nunca sucedió. Pero cuando la peste porcina aterrizó en Cuba, procedente de un origen desconocido, todas las señales apuntaban a la CIA. En 1977, el periódico de Long Island informó que 2 exiliados cubanos admitieron que eran parte del complot.
Dijeron que a principios de 1971 les dieron el virus en Fort Colic, en Panamá. Luego viajaron a la isla de Navassa, cerca de Cuba, y contrabandearon el virus a la isla. Hay pruebas de que la Marina de los Estados Unidos estuvo en la isla de Navassa a principios de 1971. Sin embargo, al ser cuestionados, dijeron que únicamente se encontraban investigando enfermedades animales que pudieran saltar a los humanos. Esto podría ser una coincidencia, pero la historia se pone interesante si recordamos que solo había un lugar en el hemisferio occidental que tenía la gripe porcina africana viva, que es Plum Island. Además, la forma en la que la gripe porcina africana se transmite es a través de garrapatas, exactamente el método de ataque biológico en el que Eric Trapp, el científico nazi, se especializó. Tiene sentido que la CIA haya negado todo, ya que el ataque ocurrió en 1971, 2 años después de que el presidente Richard Nixon ordenara que se detuviera toda la investigación de armas biológicas en 1969, por lo que la única forma en que la CIA hubiera formado parte de este ataque era habiendo desobedecido las órdenes del presidente. En 1975, un informe del Congreso reveló que la CIA continuó manteniendo un arsenal de armas biológicas, muchas de ellas en violación de las órdenes de Nixon. Este era un escenario aterrador, ya que la CIA estaba a cargo de estas peligrosas armas biológicas sin supervisión. Existe un alto riesgo de que una de estas enfermedades pueda infectar a la población y nunca lo veríamos venir. Resulta que esto es exactamente lo que sucedió. En 1975, Ronnie estaba trabajando en un destacamento de seguridad para un almacén en Connecticut. Durante su turno, caminó por el edificio, el estacionamiento y la cerca alrededor de la propiedad, y en una de sus rondas sintió un pellizco en el tobillo. Estaba usando un par de botas nuevas, por lo que sabía que sus pies estarían adoloridos durante las próximas noches, así que no le dio tanta importancia. Cuando llegó a casa, descubrió una pequeña roncha roja en el tobillo. A la mañana siguiente, la pequeña mancha roja se había hinchado en una dolorosa ampolla. Cuando la frotó, sintió un bulto. Miró más de cerca la protuberancia y se dio cuenta de que se trataba de un insecto y estaba vivo. Ronnie tomó un par de pinzas y cuando sacó el insecto, este se despedazó. Unos días después, sus articulaciones comenzaron a dolerle y se sintió enfermo. Pensó que le había dado una gripe, pero estaba equivocado. En 1975, la pequeña ciudad de Old Lyme, Connecticut, experimentó un brote de una nueva enfermedad devastadora. Algunas personas tuvieron erupciones cutáneas, algunas tuvieron fiebres altas, otros tenían dolor e inflamación de las articulaciones. Algunas personas tenían todos estos síntomas, así como dolores de cabeza, mareos y dificultad para respirar. En los casos más graves, las personas estaban delirando, experimentando psicosis y sufriendo parálisis. Los médicos diagnosticaron erróneamente la afección como un tipo de artritis. La llamaron artritis de Lyme en honor a la ciudad que tuvo el primer brote. 2 años después, los científicos finalmente conectaron la artritis de Lyme con la picadura de una garrapata de ciervo. El tipo de bacteria unicelular llamada Borrelia fue la culpable de lo que ahora se conoce como enfermedad de Lyme. Los informes de síntomas que llegaron de estos casos se colocaron en un mapa y comenzó a aparecer una imagen inquietante. La zona 0 fue Plum Island. Esta fue otra enfermedad transmitida por garrapatas, la cual también tenía las huellas de Eric Trapp por todas partes. Pero, ¿fue el brote un accidente o era una prueba del gobierno en la población sin su consentimiento? Si se tratara de una prueba, no sería la primera vez. En la década de 1930, el experimento de Tuskegee infectó a 400 hombres con sífilis para ver cómo la enfermedad afectaba a los hombres afroamericanos y se les negó el tratamiento. El gobierno de los Estados Unidos ha infectado prisioneros con sangre de vaca y ha expuesto a las personas al plutonio. La operación Sea Spray fue una prueba secreta en 1950, en la que el gobierno arrojó bacterias en toda la ciudad de San Francisco. En 1966, el ejército liberó bacterias en el metro de Nueva York para simular un ataque biológico. El Proyecto 112 y el Proyecto SHAD infectaron a miles de militares con agentes biológicos como enterotoxina estafilocócica B y toxinas nerviosas como el gas sarín. Los militares fueron expuestos a gas nervioso tóxico al menos 46 veces. Nadie sabe cuántas personas murieron. Los registros todavía están clasificados en su mayoría. Y aún hay más. Se han realizado muchas más pruebas en la población sin su consentimiento. La más reciente registrada
fue en la década de 1990, muchas de ellas con niños, y eso es solo lo que se ha expuesto. Quién sabe cuántas pruebas más todavía están clasificadas o si todavía se están realizando pruebas. El 9 de octubre de 2002, Estados Unidos reconoció que algunos civiles estuvieron expuestos a pruebas secretas de armas químicas y biológicas en suelo estadounidense durante la década de 1960. En una sesión informativa del Pentágono en Washington, el subsecretario de Defensa para Asuntos de Salud, Dr. William Winkelwerder, dijo que los civiles habían estado expuestos a algunas de las pruebas en Hawái y posiblemente en Alaska y Florida, y aunque añadió que estaba altamente seguro de que estos civiles no estuvieron expuestos a agentes químicos o biológicos vivos, según los documentos publicados, las pruebas incluyeron la liberación de agentes nerviosos mortales en Alaska y la fumigación de bacterias en Hawái. Estados Unidos también probó agentes nerviosos en Canadá y Gran Bretaña junto con esos dos países, y armas biológicas y químicas en al menos otros 2 estados, Maryland y Florida. La comunidad militar y de inteligencia, por supuesto, continúan negando cualquier delito. Niegan que se haya realizado investigación con armas biológicas en Plum Island y niegan que la enfermedad de Lyme fue creada artificialmente y liberada al público. En 2019, el congresista Christopher Smith de Nueva Jersey propuso una enmienda al proyecto de ley de defensa de 2020. Estas fueron sus palabras. Durante años, se han escrito libros y artículos increíbles, afirmando que la investigación significativa en Fort Detrick, Plum Island y en otros lugares se llevó a cabo para convertir las garrapatas en armas biológicas. Con la enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por garrapatas explotando en los Estados Unidos, un estimado de 300.000 a 427.000 casos nuevos cada año y entre el 10 y el 20% de esas personas con Lyme crónica, los estadounidenses tienen derecho a saber si algo de esto es cierto o no. Lo que provocó a esto, la bacteria que causa la enfermedad de Lyme, se llama Borrelia burgdorferi, en honor a Willy Burgdorfer, su descubridor. Ahora, Burgdorfer era ampliamente conocido como un investigador líder en el estudio científico de los insectos y su descubrimiento de la enfermedad de Lyme fue histórico. Pero lo que no es ampliamente conocido sobre Burgdorfer es que al principio de su carrera desarrolló armas biológicas para el ejército de los Estados Unidos. Específicamente, convirtió garrapatas en armas biológicas. Entre 1966 y 1969, los investigadores del gobierno, liderados por el Dr. Burgdorfer, liberaron 300.000 garrapatas infectadas con patógenos en la naturaleza. Las garrapatas fueron irradiadas para que pudieran ser rastreadas. Una de las especies liberadas fue la garrapata de estrella solitaria, la cual es especialmente agresiva. Mientras la mayoría de las especies de garrapatas esperan a sus presas, las garrapatas estrella solitaria cazan activamente. Ellas pueden oler el amoníaco y el sudor y el dióxido de carbono del aliento. A diferencia de otras garrapatas, la estrella solitaria puede picar varias veces. Incluso sus crías, llamadas ninfas, pueden alimentarse de humanos. Las garrapatas estrella solitaria pueden pasar meses sin comida, pueden absorber agua del aire, pueden sobrevivir bajo el agua, pueden congelarse. Las garrapatas estrella solitaria hembra ponen cientos de miles de huevos a la vez y lo más aterrador de todo, las garrapatas estrella solitaria pululan. Se agrupan en conjuntos de casi 10.000 garrapatas, así que cuando un animal o una persona roza a un grupo, significa miles de picaduras de garrapatas. Estas garrapatas son portadoras de muchas enfermedades: fiebre de las montañas rocosas, erliquiosis, tularemia, e incluso puede conducir a una respuesta alérgica al consumo de carnes rojas. La garrapata estrella solitaria estaba confinada al sureste de los Estados Unidos, pero miles fueron liberados en Virginia a finales de la década de 1960. Desde entonces, se han expandido a toda la mitad oriental de los Estados Unidos, pasando por Minnesota, Maine, Florida, todo el camino a través de Texas y todavía se siguen moviendo. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informó que se detectaron alrededor de 110.000 casos de alergia a las carnes rojas relacionado a la picadura de garrapata. Sin embargo, los expertos estiman que el número real de casos va en al menos 450.000 y aumentando. Plum Island se jactaba de ser considerado el laboratorio de virus más seguro del mundo, hasta que dejó de serlo. En 1978, la fiebre aftosa salió del laboratorio. Todos los animales de la isla tuvieron que ser incinerados. Sin embargo,
Un testigo que estuvo presente el día del incidente señaló que los presentes comieron la carne de animales infectados con fiebre aftosa, lo cual, si bien no representa un peligro para los humanos, demostraría la poca responsabilidad con la que se dirigía un laboratorio de este tipo. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos inspeccionó las instalaciones y escribió un informe de 190 páginas detallando lo mal administrado que estaba. Encontraron techos con goteras, paredes con goteras, vigas de acero oxidadas y un incinerador tirado en una zanja con agua sucia. Poco después de esto, hubo un brote de fiebre del Valle del Rift en la isla. Se estaba probando este virus infectando mosquitos. Algunos mosquitos salieron y picaron a los científicos, quienes afortunadamente sabían cómo tratarlo. Pero si estos mosquitos hubieran salido de la isla y llegado a la zona continental, las consecuencias hubieran sido desastrosas. La fiebre del Valle del Rift se presenta como la gripe, pero si no se trata, es mortal. El FBI llevó a cabo una investigación y encontró todo tipo de problemas. Un contenedor de 600 galones de nitrógeno líquido de alguna manera se cayó de uno de los transbordadores de la isla. Cientos de galones de petróleo y productos químicos se derramaron por toda la isla. 2 trabajadores se fueron con una minivan y no regresaron. La camioneta fue encontrada más tarde, pero lo que había en ella desapareció. En New Haven, Connecticut, un trabajador del laboratorio de virus de la Universidad de Yale se infectó con el virus Sevilla, el cual causa fiebres extremadamente altas y hemorragias internas. El sujeto infectado se fue a su casa y después viajó a Boston. Se desconoce si alguien más se enfermó. Más recientemente, un investigador de Fort Detrick se pinchó accidentalmente con una aguja que contenía ébola. Estas fallas en la seguridad de instalaciones como Plum Island provocaron una investigación a nivel nacional, pero un informe de 2007 reveló que 113 laboratorios con capacidad para armas biológicas en todo Estados Unidos se negaron a cumplir con las inspecciones, y esto no es solo una violación de la ley federal, es una violación de las convenciones de Ginebra. Pero el presidente George Bush concedió a las instalaciones una amnistía de las inspecciones y el Congreso estuvo de acuerdo en que Estados Unidos podía decidir cuando no quisiera seguir las convenciones de Ginebra. Las armas biológicas fueron prohibidas en 1925 por el Protocolo de Ginebra, pero Estados Unidos se negó a firmarlo. No fue hasta que Richard Nixon prohibió la investigación de armas biológicas que Estados Unidos aceptó la prohibición mundial. Estados Unidos finalmente firmó el Protocolo de Ginebra en 1975. En mayo de 2012, Amy Copeland, de 24 años, y algunos amigos se deslizaban en tirolesas cerca del río Tallapoosa en Georgia. Durante una de las carreras de Amy, se escuchó un chasquido, la tirolesa se rompió y cayó al arroyo de abajo, aterrizó en rocas afiladas y se cortó la pierna bastante mal. Se sometió a una cirugía de rutina, pero durante los siguientes 2 días desarrolló fiebre y dolor intenso. Amy estaba infectada con Aeromonas hydrophila, un tipo raro de bacteria carnívora. Esta bacteria se mueve más rápido de lo que los antibióticos pueden funcionar, por lo que la única forma de eliminarlo es eliminar las extremidades que infecta. Amy sobrevivió, pero perdió ambas manos, ambos pies y toda su pierna izquierda. Pero de repente aparecieron más casos de esta rara enfermedad en Georgia, Carolina del Sur y el norte de Florida. Al mirar estos casos en un mapa, la gente comenzó a preguntarse qué tan seguro es el edificio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta. En junio de 2012, apenas unas semanas después del accidente de Amy Copeland, se informó que el edificio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta tenía un problema de flujo de aire. En lugar de aspirar aire limpio a un laboratorio contaminado, estaba expulsando aire contaminado. En ese edificio, estudian el SARS, monkeypox y anthrax. Transportando muestras, unos 80 empleados en Atlanta pueden haber estado expuestos al anthrax vivo. Aproximadamente un año después, se descubrió que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estaban almacenando anthrax en refrigeradores en áreas sin restricción. Resultó que los CDC manejaron y enviaron patógenos mortales de manera inadecuada a diferentes laboratorios en todo el país, tales como botulismo, anthrax y la gripe aviar. Aproximadamente una semana después de este informe, se descubrieron viejos frascos de viruela en un edificio en el campus de Bethesda de los Institutos Nacionales de Salud. En 2016,
Las investigaciones muestran más fallas de seguridad de los CDC con el almacenamiento y manejo de Anthrax y ébola, desde errores de software hasta cortes de energía. Incluso se encontraron puertas selladas con cinta adhesiva. Estos son solo los casos que conocemos. No es como que los CDC emitan un comunicado de prensa cada vez que hay una falla de seguridad. La mayoría de estos descubrimientos se hicieron con solicitudes de libertad de información de los ciudadanos. Este tipo de fugas y fallas ocurren con más frecuencia de lo que la mayoría de la gente piensa. Estos problemas de seguridad están en los CDC de Atlanta, una de las instalaciones más seguras del planeta. Así que, si una fuga puede suceder allí, por supuesto que pueden suceder en otros lugares. Sin sacar conclusiones y basándonos únicamente en la evidencia existente, sabemos que el brote de la enfermedad de Lyme coincide con la investigación sobre el uso de garrapatas como arma y la expansión de las garrapatas estrella solitaria coincide con la liberación descontrolada de miles de ellas a finales de la década de 1960. El Dr. Willy Bergdorfer, antes de morir, dijo que la enfermedad de Lyme fue un experimento de investigación que salió mal. En ese momento, el doctor tenía Parkinson avanzado, por lo que es algo difícil saber a lo que se refería. Hoy en día, hay muchas evidencias, y aunque el gobierno insiste en que las evidencias no son pruebas, la idea de que el gobierno haya probado armas biológicas en sus ciudadanos es lo suficientemente perturbadora. Pero lo que es realmente aterrador es lo descuidada que es la seguridad en nuestros laboratorios. Plum Island está programado para cerrarse a finales de este año, pero el trabajo que se realiza actualmente ahí continuará. Solo se llevará a cabo en una nueva instalación en Kansas, en medio del país, en medio del suministro de alimento de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre realmente en Plum Island? ¿Fue una instalación de guerra biológica? ¿Hubo experimentos secretos en animales y humanos? ¿Es la isla la causa del brote de la enfermedad de Lyme? Las respuestas a estas preguntas pueden estar enterradas en los archivos secretos del gobierno. A medida que más información se hace pública, los misterios de Plum Island solo se profundizan. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de los misterios de Plum Island. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte futuros episodios de Leyendas y Enigmas. Si hay algún misterio que te gustaría ver en este canal, no olvides dejárnoslo saber en los comentarios. Te saluda tu amiga Majo. Hasta la próxima.